los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, con el consejero clínico pastoral, Dr. Daniel Catarizano, compartiendo con usted ideas prácticas para vivir mejor. Muy buenos días, o tardes, o noches, o cuando quiera esté escuchándonos. Este es su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todas las cosas que usted puede imaginar, porque en todo necesitamos aprender a vivir mejor. Gracias a todos por estar acompañándonos, no solamente en el dial de 1650 AM Radio La Red, pero también algunos están escuchándonos vía el internet en radiolared.net. Otros están viendo el programa aquí en Facebook o en YouTube. Saludos desde la hermosa ciudad de Denver, Colorado. Otros están escuchándonos también en sus radios emisoras amigas en otros estados. Además, otros en el podcast, aquí en Facebook, como mencioné recién. Muchísimas gracias a todos. En el dial de 1650 AM en Denver y alrededores estamos bien contentos, estamos todavía estrenando esta nueva emisora Radio La Red. Y estamos con buena programación durante el día, les digo para los que están aquí siguiéndonos durante el día, además de este programa Viva Mejor. Y como usted sabrá, hay otros programas que se van a ir incorporando. Una breve aclaración para algunos que tienen la inquietud de por qué todavía o por qué no hay más programas de gente aquí local, ¿verdad? Otros pastores amigos, como estaban antes en lo que era Radio Luz. Bueno, lo expliqué varias veces, no me incomoda volverlo a explicar. Lo vamos a explicar el viernes otra vez en Expo La Red, que es un programa de nada más un mes. La razón es que esta emisora sigue técnicamente perteneciendo a Salem Media, excepto que toda la programación pertenece ahora a Radio La Red. Entonces es un convenio que se ha hecho, hemos hecho juntos, y como está la iglesia, la Red Evangélica de Denver, estamos a cargo de la programación, no podemos vender, que una iglesia no puede entrar en ese negocio. Entonces, antes de lanzar Radio La Red, se imaginará, estuvimos 9 meses orando, trabajando, hablando con abogados, cómo podíamos hacer una cosa, la otra, y resultó así. Podemos tener comerciales en las pausas comerciales, mas no podemos realmente vender programas, espacios para programas. Entonces, todos los programas tienen que ser producidos por nosotros. Por Radio La Red tienen que ser producidos por nosotros como Iglesia La Red, ¿ok? Así que valga la aclaración, lo vamos a volver a aclarar durante el programa de Expo Red el viernes otra vez, y no nos incomoda hacerlo, ¿ok? Simplemente para los que tienen esa inquietud. Gracias a los que están haciendo sus comentarios aquí en Facebook para este programa. Gracias a los que participan cuando estamos poniendo alguna que otra encuesta. Eso es algo muy interesante. Y los que están escuchándonos en otras emisoras amigas, también pueden contactarse con nosotros, si prefieren, directamente a través de esas emisoras. Díganle que usted está escuchando este programa y tiene una pregunta para mí, o un comentario para mí, para este programa Viva Mejor, y con todo gusto estamos conectados y ellos se contactan con nosotros con ellos, y así entonces yo puedo recibir sus comentarios, ¿ok? Amigo oyente, y también televidente. Y los viernes, aquí en Viva Mejor, tenemos preguntas y respuestas, y ahí es cuando también yo leo los comentarios. No quiere decir que comentarios y saludos vamos a exclusivamente dejarlos para el día viernes, pero algunos voy a leer hoy también en otro segmento, pero los viernes es un día más libre, ¿ok? No tenemos un tema en particular que nos ocupe las 2 horas, sino tenemos muchos temas que usted mismo propone. En los controles tenemos a Yuridia García en los controles de audio y Kevin Villa en los controles de imágenes de Facebook. Recuerde que usted puede contactarse con nosotros utilizando el correo electrónico, utilizando aquí a radiolared.net en el internet, Twitter, Instagram. Bueno, todos los medios están a su disposición y ahí usted puede hacer fácilmente un clic en los enlaces, en los links, y rápidamente se contacta con nosotros. Aquellos que están aquí en Denver y desean contactarse vía el teléfono, bueno, el número es el 720-325-7282, repito, 720-325-7282, y ahí puede
llamarnos o dejar un mensaje si nos responden y después entonces vamos a responderla. Recuerde que el programa sale a las 7 de la mañana aquí en Denver, luego sale a las 4 de la tarde y para los que trabajan de noche o no pueden dormir por alguna razón, el programa también sale a las 12 de la madrugada. ¿Ok? Así que ahí van 3 horarios para usted. Muy bien, hoy como todos los lunes queremos hablar de la influencia cultural, de noticias. No leo ya las noticias, simplemente alguna y la comentamos. Hoy voy a hablar acerca de algo que sucedió aquí en Colorado. Por lo menos a la primera hora del programa lo vamos a hablar y vamos a mezclar eso con cómo influye la cultura. Y nuestro propósito todos los lunes es, en primer lugar, interpretar qué es lo que estamos escuchando, qué va pasando en el país, qué va pasando en el mundo, y al mismo tiempo educarnos juntos para ver cómo la influencia de la cultura, no solamente las noticias, sino las tradiciones culturales, la religión, la historia de nuestros países, la de este país, cómo todo eso influye, ¿verdad? Nuestra educación que está también basada en las culturas donde nos educamos o criamos. Eso es necesario conocerlo, amigo oyente o televidente. ¿Por qué? Porque eso condiciona bastante la manera en que nosotros pensamos, tomamos decisiones, actuamos. Y yo sé, para los que somos creyentes en Cristo Jesús, Él es nuestra mayor influencia, ¿verdad? Y el Espíritu de Dios está en nosotros, pero Él no anula lo que nosotros hemos aprendido, lo que nosotros vivimos aún en medio nuestro. Fíjese en lo que ocurre en la Biblia. En la Biblia nosotros podemos observar a Mateo, Marcos, Lucas, Juan, al apóstol Pablo. Podemos ver a Lucas escribiendo el Evangelio de Lucas y también el libro de los Hechos, que es la continuación del Evangelio de Lucas. Podemos ver a otros autores, como mismo Marcos y Pedro. Y aún en el Antiguo Testamento, si usted se detiene a observar muy bien, va a ver el mensaje espiritual, va a ver el mensaje para nuestras vidas, pero también observe la manera de escribir, los acontecimientos que ellos describen. Por ejemplo, ahora que acabamos de pasar Navidad, cuando usted mira el Evangelio de Lucas, Lucas muestra en qué momento de la historia Dios envió a Jesucristo, su Hijo, a nacer, ¿verdad? Entonces, Él tiene en cuenta la cultura, qué era lo que estaba ocurriendo. Como dije el lunes pasado, el Señor Jesús prestó mucha atención a la cultura de su tiempo, de su época, a los acontecimientos del mundo conocido en ese momento. Y usted dice, ¿cómo sabe usted eso? Lea la Biblia detenidamente y usted también lo va a saber, también se va a dar cuenta. Todas esas referencias históricas tienen el propósito de demostrarnos que la historia del cristianismo, la historia del Señor Jesús, en primer lugar, no es un cuento, no es una fábula, no es algo inventado. La arqueología nos muestra los mismos datos que la palabra de Dios menciona. Hay monedas, hay estructuras que se van desenterrando a través de la arqueología, aparecen los nombres que usted y yo leemos en la Biblia, aparecen las mismas fechas. Además de otros libros escritos que no son de la Biblia, que son documentos históricos que también nos cuentan cómo era la vida, la historia de esa época. Por ejemplo, yo estaba hablando días atrás acerca de la familia del Señor Jesús, la familia humana. Recuerda ese programa, y si no está en YouTube, está en los podcasts, está grabado. Y gran parte de lo que Jesús vivió en familia era lo que cualquier familia vivía. Entonces uno aprende cómo trabajaban, qué tipo de cosas hacían, cómo era la vida normal de ellos, cuándo comenzaba el día, cuándo acababa el día, en cuanto a horario se trata, y luego qué idiosincrasia traían, qué ideas culturales traían, qué fábulas y cosas así, mitos inclusive tenían en su cultura, y cómo el Señor Jesús les fue enseñando que no hicieran caso a esas cosas, más hicieran caso realmente a la palabra de Dios. Hoy en día eso no ha cambiado para nada. Entonces, cuando vemos una noticia, y ahí sí es lo que ha cambiado, los medios digitales, la ciencia, la tecnología ha avanzado mucho, el proceso es el mismo. ¿Cómo interpretamos lo que está sucediendo alrededor nuestro? Por ejemplo, cuando regresemos después de esta primera pausa, yo les voy a contar que
El 15 de diciembre, apenas hace unos días atrás, la semana pasada, la Corte Suprema se unió o aprobó a una iglesia de Colorado, aquí donde estamos nosotros, y rechazó las restricciones del estado de Colorado sobre las reuniones y los servicios religiosos de esa iglesia. Entonces, nosotros aquí, inclusive en Red Evangélica de Denver, en Iglesia de la Red, como otras iglesias amigas, vemos que ya no hay tantas restricciones. Ahora, vamos a analizar cómo nos afecta eso y cómo nos afecta cuando sí hay restricciones, como las que tuvimos este año con este famoso COVID-19 o la epidemia. Quizá donde usted escucha o ve este programa vía Facebook, está sufriendo esas restricciones. Vamos a hablar de eso, es algo que está pasando en este momento en la cultura a nivel mundial. Ya regresamos a su programa Viva Mejor, quédese con nosotros. ...1650 AM Radio La Red... compartiendo la verdad en amor. Ahora nos puedes escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Bernal's Home Improvement. Desde el 2007 ofrecemos remodelaciones y mantenimiento en baños, cocinas. Instalamos todo tipo de pisos, hacemos pintura y nuestros estimados son gratis. Llámenos al 720-285-8630. 720-285-8630. Bernal's Home Improvement. América, tus hijos tienen un superpoder. Ellos pueden salvar muchas vidas al no salir a jugar. Con solo quedarse en casa y juntarse con sus amigos por internet o videochats, ayudan contra la propagación de peligrosos gérmenes. Y si salen, asegúrate de que usen sus superpoderes para distanciarse 6 pies de los demás y así proteger a todos los habitantes del planeta. Infórmate más en coronavirus.gov. Este es un mensaje de los CDC y el Ad Council. Su vida está en las manos de Dios. Este es un hecho que puede traerle paz o temor, según sea su relación con Él. Si usted no tiene paz con Dios, su vida está en peligro, porque no estar en paz con Él es tener que enfrentarse al justo juicio de Dios. Pero si ya ha arreglado cuentas con su Creador, entonces no hay nada que temer. La Biblia dice que en el amor de Dios no hay temor, porque el amor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. En otras palabras, el que teme revela su falta de paz con Dios porque aún no conoce el amor de Dios. Dios es amor, y Él ha demostrado su amor estableciendo un puente de reconciliación para que toda persona que lo acepte tenga la oportunidad de hacer las paces con Dios. Este puente que produce la reconciliación con Dios es el Señor Jesucristo. La Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios tomó la iniciativa por amor a usted y a mí. El precio que era necesario pagar para reconciliarnos con Dios fue pagado por Jesús en la cruz. Cuando usted deposita toda su confianza en Él y en su sacrificio en la cruz, entonces Dios promete aceptarle, adoptarle como hijo y darle una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Ha invitado usted a Jesucristo a entrar en su corazón? Le saluda Daniel Catarizano compartiendo algunas ideas para vivir mejor. Visítenos a dcmonline.org. Hoy, en el programa Viva Mejor, el Dr. Daniel Catarizano comparte con usted temas de actualidad. Estamos de regreso en su programa Viva Mejor. Este es nuestro segundo segmento y continuamos aquí trabajando juntos con Yuridia García y Kevin Lee en los controles para usted. Y aún en los descansos, en los breaks, estamos
pensando en ideas y pensando en diferentes cosas. Así que le agradecemos mucho sus comentarios en Facebook, que no solo nos animan, y aún mucho más le agradecemos, ¿sabe qué? Sus oraciones. Y ustedes que no están viéndonos en Facebook y tal vez nos escuchan en diferentes momentos del día gracias a los podcasts, que quedan ya totalmente grabados al finalizar el programa, gracias también, ustedes también pueden contactarse con nosotros. Hoy, como todos los lunes, estamos hablando de la influencia que tiene la cultura, la influencia que tiene el periodismo, el gobierno, las decisiones que se hacen en cada lugar. Y quiero leerles una noticia que la periodista Andrea Morris escribió, ella es de CBN News, y esto lo escribió el día 15 de diciembre. Y ella dice: una iglesia de Colorado está celebrando después de que la Corte Suprema falló a su favor el martes anterior, luego de una demanda contra el gobernador demócrata Jared Polis por las restricciones de asistencia a reuniones religiosas, es decir, a servicios, a reuniones de iglesias no solamente cristianas, ¿verdad? Esto incluye sinagogas, iglesias católicas, etc. Bueno, la nota dice: la iglesia High Plains Harvest en Alt, Colorado, había desafiado al gobernador y a los funcionarios de salud pública de Colorado después de que restringieron, las reuniones de la iglesia a principios de este año 2020, reduciendo la ocupación a solo 50 personas. Yo recuerdo, eso nos pasó a nosotros también. Continúo leyendo, dice: el fallo se produjo a pesar de que Colorado había ya retrocedido en sus restricciones originales en respuesta a que la Corte Suprema de Justicia le dijo al gobernador Andrew Cuomo, demócrata de New York, en noviembre, que dejara de discriminar a los grupos religiosos en lo que respecta a las restricciones del COVID-19. Las restricciones a la libertad religiosa, dice esta nota, alcanzaron niveles más altos en más de una década. El Tribunal Supremo declaró que la pandemia no es excusa para discriminar a los grupos religiosos. Y dijeron: la libertad religiosa es un derecho humano. Y esto es algo que también comenta ella en su artículo en relación a la corte en Suiza, en el país de Suiza, que suspendió también la prohibición del culto del COVID. Tal vez alguno de ustedes estuvo leyendo noticias de lo que ocurrió alrededor del mundo con las restricciones del COVID, y en Suiza también había habido una prohibición, como en casi toda Europa, muy, muy estricta. Bueno, Suiza también suspendió esa prohibición. Volvemos a Estados Unidos. En la nota dice: los jueces Elena Kagan, Stephen Breyer y Sonia Sotomayor discreparon de la orden del tribunal. Kagan sostiene que dado que las reglas relacionadas con COVID ya no eran efectivas, dado el fallo del Tribunal Superior de noviembre con relación a New York, dijo: no hay razón para pensar que Colorado cambiará de rumbo. High Plains Harvest Church argumentó que el Estado imponía limitaciones, esta es la iglesia aquí en Colorado, imponía limitaciones, dijeron, más estrictas a las iglesias que a las empresas. El abogado de la iglesia High Plains aquí en Colorado, el señor Barry Harrington, señaló que las casas de culto, es decir, las iglesias, estaban obligadas a seguir un conjunto de reglas por separado. Y dijo: hoy en Colorado es perfectamente legal que cientos de compradores se apiñen cara a cara en una tienda Lowe's o una tienda cualquiera, o patrocinen cualquiera de los miles de establecimientos minoristas que no están sujetos a límites numéricos draconarios. O draconianos, sería la palabra correcta, escribió Harrington según CNBC. Pero, dice, si 51 personas se reunieran para adorar a Dios en una pequeña iglesia rural aquí en Colorado, lo harían bajo el riesgo de ser multados y encarcelados, agregó el abogado. Además, el Departamento de Justicia presentó una declaración de interés a principios de este año apoyando la libertad religiosa para High Plains Harvest Church y su pastor.
Especialmente durante una crisis como esta, dicen, la capacidad de las personas de fe para ejercer su religión es esencial, dijo el secretario de Justicia Auxiliar, el señor Eric Roybent, de la División de Derechos Civiles. Y dijo, Colorado no ha ofrecido ninguna buena razón para no confiar en los feligreses que prometen ser cuidadosos en la adoración de la misma manera que confía en los comensales dentro de un restaurante, o en los contadores, agentes inmobiliarios o abogados para que hagan lo mismo en sus trabajos o sus lugares de trabajo. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos continuará tomando medidas si estados y localidades infringen el libre ejercicio de la religión u otras libertades civiles. Bueno, esto es algo que nos toca muy cerca aquí en casa, porque como en todas partes del mundo, nosotros también aquí en Colorado hemos sufrido las restricciones. Al comienzo, claro, nadie sabía exactamente de qué se trataba esta pandemia, era para el público algo desconocido, creo que para el gobierno también, y nadie sabía exactamente qué reglas poner, qué hacer. Lo único que se sabía es que alrededor del mundo mucha gente estaba muriendo y esto era aparentemente algo extremadamente contagioso. Y ok, yo dije, muy bien, como todos, esto es algo que no se sabe, necesitamos entonces parar nuestras actividades, no solo las iglesias, las escuelas, los negocios, el gobierno, mientras se descubre qué hacer con esto. Entonces, algunas congregaciones, como aquí en Colorado, estuvimos cerrados por 3 meses, otros 4, 5, otros todavía no abrieron sus puertas. Ya fue decisión de ellos, ¿verdad? Cada congregación aquí en Estados Unidos, me imagino muchas partes del mundo también, tiene decisión independiente de qué quiere hacer o no hacer. Bueno, nosotros aquí, en nuestra iglesia, en Red Evangélica de Denver, abrimos ya hace varios meses y no sufrimos realmente ninguna consecuencias. Tuvimos algunas pocas personas que se contagiaron y luego descubrimos que no se contagiaron aquí en la iglesia, estando en los servicios, sino en sus propios lugares de trabajo, o en sus barrios, o con miembros de la familia. Entonces, gracias a Dios, aquí en Colorado ya esas restricciones dejaron de ser, o por lo menos no son tan estrictas. Y esta iglesia está en una zona rural de Colorado y, hizo una protesta oficial y bien por el gobernador, que entonces, como decimos, a veces aflojó con las restricciones. Y sí notamos que después de lo que hizo la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de no permitir que lo que el gobernador Andrew Cuomo en New York había hecho, la Corte Suprema tiene poder por sobre el gobernador, claro, y entonces libró esa posibilidad de que las iglesias que lo desearan o los grupos religiosos que lo desearan pudieran reunirse. ¿En qué nos afecta esto? Bueno, lo que todos hemos comentado, inclusive alrededor del mundo, yo he escuchado comentarios de otras personas, ¿no es cierto?, en otros países, lo mismo que aquí. La fe es algo esencial para el ser humano, especialmente, claro, para los que tenemos fe, ¿verdad?, los que tenemos fe en Cristo Jesús. Los ateos dicen, no me importa, yo igual no voy a ir a una iglesia, pero la gente que, millones y millones de personas, aún aquí en los Estados Unidos, que somos personas de fe, queremos reunirnos, específicamente las iglesias cristianas, porque la Biblia nos enseña en el libro de Hebreos que no debemos dejar de congregarnos. Y luego también notamos el aspecto psicológico, el aspecto emocional, el aspecto humanitario. La gente necesita ayuda. Nosotros teníamos en la iglesia gente que al principio sí sufrió un poco más de esto, y ahí estábamos nosotros como la familia de fe, la iglesia, para ayudarles en oración y también llevándoles alimentos, en algunos casos dinero, porque se habían quedado sin trabajo. Estábamos haciendo lo que la Biblia dice que la iglesia tiene que hacer. Lo vemos en el relato del libro de los Hechos, por ejemplo, con el caso de la iglesia primitiva, en las cartas del apóstol Pablo, con el caso de diferentes iglesias, inclusive cuando el apóstol Pablo agradece a una congregación por enviar ayuda a los pobres de Jerusalén cuando estaban sufriendo y así. No siempre se trataba de ofrendas para continuar con el ministerio, claro que eso también se hacía entre congregaciones, pero también era para ayudar a personas que quedaban sin trabajo, que se enfermaban, que no tenían los medios que hoy nosotros tenemos. Y aún teniéndolos, viene una pandemia y todos los sistemas aún del gobierno se tienen que congelar por un tiempo, entonces ahí estuvo la iglesia.
Y no crean que nosotros fuimos los únicos. Estoy seguro que muchas otras congregaciones alrededor de este país se movilizaron de esa manera. Luego, lo que ocurre siempre, cuando hay un fenómeno natural, cuando hay un desastre, cuando hay un ataque terrorista, o cuando hay una pandemia como la que estamos ya saliendo, espero, de esta pandemia, pero cuando hay algo así diferente, la gente tiende a buscar a Dios. La gente está más sensible, quiere respuestas, quiere oración, tiene preguntas, quiere apoyo moral, espiritual, emocional. Y resulta que ¿dónde lo encontraba? Las iglesias estaban cerradas. Ahora usted dice, bueno, pero pastor, ustedes se comunicaban con otras iglesias por teléfono y por los medios sociales. Claro que sí, pero yo no estoy pensando exclusivamente en los miembros de la iglesia. Nosotros estamos, gracias a Dios, muy bien conectados. Pero ¿qué de aquellos que nunca van a una congregación? ¿Qué de aquellos que dicen, ahora sí quiero pensar en Dios? Aquellos que decían durante este año, la muerte puede llegar en cualquier momento y yo no estoy preparado. Y eso comenzó a ser el pensamiento de mucha gente, gracias a Dios. Y entonces comenzaron a buscar al Señor y las iglesias estaban cerradas. Y no siempre sabían cómo comunicarse. Entonces, hubo bastante problema con este asunto. Y todavía en algunos estados de la Unión Americana siguen existiendo, ¿verdad? Gobernadores liberales, progresistas que no aman la iglesia, por supuesto, y entonces tratan de mantenerlas cerradas. Tienen que pensar en la población que están gobernando. Vamos a la segunda pausa y entonces entramos en el tercer segmento que siempre anuncio para los que están en los podcasts. Y vamos a hablar más acerca de la influencia cultural, de noticias como esta, de otras cosas que vivimos todos los días aquí alrededor del mundo. Y claro, ideas prácticas para saber qué hacer al respecto. Ya volvemos. Radio La Red, estación de la Iglesia Red Evangélica de Denver, 1650 AM KBJD Denver, compartiendo la verdad en amor. Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, La Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Bright Productions, mercadotecnia digital, podcasting, administración de redes sociales, anuncios digitales en las plataformas más importantes para dar a conocer tu negocio o servicio y muchas opciones más, porque lo digital ya no es para mañana, es lo de hoy. Llámanos 303-598-3818, 303-598-3818. Bright Productions. ¿Sabías que Génesis no es el libro más antiguo de la Biblia, sino el libro de Job? El libro de Génesis fue escrito en la época de la monarquía hebrea, entre los reinados de David y Salomón. Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, soy Lidia Catarizano y quiero invitarle a escuchar el programa Historias de Vida, donde usted podrá escuchar la historia de personas que conocieron personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Historias de Vida, todos los lunes a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde, aquí en su radio amiga Radio La Red. Le esperamos. Dino's Locksmith, disponible las 24 horas. Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia, sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al
303-472-5108. 303-472-5108. La Escuela de Ministerios de Colorado le ofrece cursos de formación bíblica para su crecimiento personal y cursos de capacitación para el liderazgo en su iglesia local. Usted puede estudiar desde su hogar con nuestro sistema de estudio a la distancia o en el aula de clases si vive en Denver o alrededores. Contáctenos llamando al 720-325-7282 o en Facebook a Escuela de Ministerios de Colorado. Hoy, en el programa Viva Mejor, el Dr. Daniel Catarizano comparte con usted temas de actualidad. Estamos de regreso en su programa Viva Mejor. Este es nuestro tercer segmento y estamos muy contentos. Para los que escuchan en las mañanas, estamos hasta las 9 de la mañana para usted aquí en Denver. Los que escuchan en la tarde es de 4 hasta 6. En la madrugada es de 12 de la madrugada a 2 de la mañana. Gracias por los comentarios, gracias por las oraciones, los saludos. Recuerden encontrarnos en Instagram, en Twitter, recuerden encontrarnos en YouTube, aquí en Facebook, en el Messenger, en radiolared.net o en el teléfono aquí en Colorado. Estamos haciendo esto por la experiencia que hemos tenido de tantos años de trabajar en radio. Aquí ahora esto es nuevo, pero usted sabe antes en otras radios. Y la gente tiene diferentes maneras de comunicarse, ustedes, ¿verdad? De hablar, algunos por teléfono, otros por Facebook o Messenger, otros por Twitter, otros y así. Entonces, cada plataforma nueva o no nueva que nosotros encontramos o que sabemos que a usted le gusta usar para enviarnos sus preguntas, sus saludos, sus motivos de oración, sus comentarios, hágalo. Hablando de peticiones de oración, no tema enviárnosla, yo no lo voy a hacer al aire, no voy a estar hablando al aire probablemente, pero nosotros tenemos aquí a intercesores, solo en nuestra iglesia le llamamos amigos de oración. Entonces están orando por este programa especialmente y por todos los programas de Radio La Red, y lo que recibamos, ¿ok? Como pedidos de oración y eso, entonces lo vamos aquí con la producción a pasar a los amigos de oración. Tienen muchas cosas por las cuales orar, pero oran todos los días en diferentes momentos del día, así que no hay problema. Si le podemos ayudar con eso, muy bien. Todos necesitamos oración, ¿verdad que sí? Pues también le digo que estamos ya concretando los temas de todo el año 2021. Eso es lo que hemos hecho por años, ¿okay? Ya al principio de enero presentar todos los temas de cada día del programa Viva Mejor. Y eso me ayuda mucho a mí, ayuda mucho a los programadores aquí, mejor dicho a los productores y a usted, porque yo les puedo anunciar después qué temas a través del año vamos a ir hablando. Vamos a estar usando más el Facebook para que usted vea no solamente el programa, sino también pueda tener más información, ¿ok? En Instagram, en Twitter, cada día van a ir saliendo pequeñas frases, ¿no es cierto? Los temas, palabras claves, y eso le va a ayudar, espero, a que usted también pueda hacer preguntas. Bien, estábamos hablando acerca de lo que la Corte Suprema hizo con relación a defender a esta iglesia rural en Colorado, y esto es un fruto, si se quiere, un subproducto de lo que pasó cuando la Suprema Corte de Justicia dictaminó que no se podían poner restricciones ya a iglesias en New York. ¿Por qué? Por lo que decíamos en el segmento anterior, las iglesias sí son esenciales. No es solamente un asunto de, digamos, las iglesias de los ateos o gente que no va a iglesias piensan ¿por qué las iglesias son esenciales? Porque las iglesias servimos a unas personas que no son creyentes en Cristo Jesús. No solo aquí en Colorado, en todas partes del mundo. Yo conozco un ministerio muy grande en Argentina que una de mis hermanas allá está dirigiendo, y ellos sirven a cientos de familias en una zona pobre, y no solamente a niños, sino también a las familias de esos niños. Entonces, el que todo esté cerrado, incluyendo ministerios, es una crisis, porque es donde más necesitaban trabajo y no tenían, y con todo cerrado por el tema de la pandemia, imagínense. Entonces, eso es una crisis muy grande
porque ¿qué hacen? Y aquí en Estados Unidos pasa lo mismo, no todas las personas tienen ahorros, cosas extras para decir, bueno, no tengo trabajo, pero la puedo pasar. Por ejemplo, los economistas nos dicen que lo sabio es tener por lo menos de 6 meses a 1 año del equivalente de lo que ganamos reservado, ahorrado en el banco, por ejemplo, por si viene una crisis. Yo mismo, cuando hablo de la economía del hogar aquí en este programa, lo enseño. De todas maneras, también soy consciente de que cuántas personas pueden realmente hacer eso. Ahora, usted dirá, ese soy yo, doctor Catarizano, yo no puedo, mi familia no podemos. Correcto, pero puede comenzar. ¿Y cómo comenzar? Despacito, ¿verdad? No tiene que decir, ok, el sueldo, salario de este mes, no lo usa nadie, ok, lo dejamos en el banco, porque como vive. Pero sí un poquito, y otro poquito, y otro poquito cada semana, y no lo toca, y no lo toca, y no lo toca, ok. Entonces, en cierta cantidad de tiempo, usted va a mirar en su banco o donde como sea que usted mantiene el dinero, que sí tiene dinero ahorrado para emergencias. Ahora, la verdad, una gran cantidad de la población no hace eso. Otros directamente no pueden. Yo sé. Yo conozco gente pobre con la que no le ayudamos, y etcétera, y no pueden, por más que quieran hacer eso, porque como dicen en otros lugares, viven al centavo, ¿verdad? Entonces, a veces no tienen trabajo por muchos días, o por 1 mes o 2, y ¿cómo hacen? Y por eso aquí usted ha escuchado los estímulos que el gobierno envía, y esas son las personas que más se benefician. Otros son, bueno, avivados, como dicen por ahí, pero las personas que más lo necesitan, realmente lo necesitan. Entonces, las iglesias también solemos ayudar. No siempre con dinero, pero sí con alimentos básicos. Y entonces, usted recuerda que, como en este país, en otros, la televisión nos mostraban, los periodistas iban a los mercados, ¿verdad? Como Walmart y Target aquí, u otros mercados en su país, y las alacenas o los estantes estaban vacíos, la gente estaba desesperada y ya no había alimentos. Ya no ocurre porque uno aprende a manejar estas cosas, pero debido a que el poder adquisitivo de algunas personas era suficiente para ir y comprar y llenar sus propias alacenas, después había otras personas que no podían hacer eso tan rápido porque no tenían el dinero a mano, y cuando iban no encontraban nada para comer. Entonces, ¿qué hacían? Iban a instituciones de caridad, iban a iglesias, y resulta que todo estaba cerrado. Entonces, aquí en esta iglesia, como en otras, tuvimos que hacer una especie de campaña de entre nosotros mismos, donar alimentos de lo que podíamos comprar y usar parte de fondos de dinero de la iglesia, parte de cada uno de nosotros como familia, y ahí nomás en el parqueo, ¿verdad? En el parking la gente podía nomás pasar, y casi sin contacto tratábamos de darle algo para comer. Y ahora, por eso le digo, las iglesias, para aquellos que dicen, bueno, la iglesia no es esencial, la iglesia es esencial. Ahora, no es esencial por lo que acabo de decir. Lo que hace una iglesia esencial es Cristo, es hablarle de Cristo a las personas, porque en él hay esperanza. Ahora usted preguntará, pero ¿en qué me beneficia hablar de Cristo, hablar del cielo, de la salvación, si yo tengo hambre hoy? Le beneficia porque de todas maneras usted va a tener hambre. El que tiene hambre, tiene hambre. Hoy, mañana, pasado, no importa cuál sea su situación espiritual, pero la diferencia está en que cuando uno tiene hambre, pero tiene a Cristo en su corazón, Dios dice que Él no va a abandonar a sus hijos. Y yo lo sé por experiencia personal en tiempos pasados de crisis, aún financiera, cómo el Señor hizo realmente milagros. ¿Ok? Y yo no digo hizo aparecer latas de tomate o lechuga o carne de la nada abajo de la tierra, sino que movilizó gente, movilizó iglesias, o me dio una idea a mí o a mi esposa, o hicimos algo y de repente, esto era lo que el Señor tenía preparado. Pero luego está la angustia, está la ansiedad de la gente que no tiene al Señor, está el qué va a pasar,
Hace pocos días atrás me comentaban de alguien que se está preparando, ¿verdad? Como si ya llegase el fin del mundo, entonces como que su vida se detiene. No debe ser así, no debe ser así, pero eso le muestra a usted y a mí cómo la cultura influye. ¿Por qué? Aquí, por ejemplo, en los Estados Unidos, los periodistas, especialmente los periodistas liberales, aprovecharon esa situación del COVID para crear mucho miedo. Al principio, bueno, no los podía yo culpar ni nadie, porque decíamos realmente nadie sabe qué es esto. Conforme fueron pasando los meses y se fue revelando cada vez más claramente todo esto, nos dimos cuenta que había un manejo político ahí atrás. ¿Okay? Entonces, a ellos no les importa quién sufre, quién no sufre. Algunos sí, otros no, pero a muchos no les importa, simplemente mal informan y la gente se desespera. Las iglesias son esenciales, mis amigos. Cuando regresemos vamos a entrar en el siguiente segmento y vamos a hablar un poco de estas cosas y vamos a mirar un poquito más acerca de, apartándonos un tantito de este tema para ir a qué pasa con este mosaico de culturas, como a veces se dice, que es Latinoamérica, en toda Latinoamérica y aquí en los Estados Unidos. Queremos hablar de qué características tiene la cultura, ¿ok? Para que 1 más 1, como dicen matemáticas, son 2, ¿verdad? Y así podemos darle más sentido a todo lo que estamos haciendo hoy y ayudarnos con ideas prácticas. Regresamos después de esta pausa. $1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Te saluda Carlos Ruiz, conductor del programa La Red Aurora, y te invito a escucharnos todos los lunes a las 3:30 de la tarde y en repetición durante la programación del día. Estaremos desarrollando series y mensajes transformadores de la palabra de Dios que te ayudarán en tu relación con Dios. Escúchanos en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. La Escuela de Ministerios de Colorado le ofrece cursos de formación bíblica para su crecimiento personal y cursos de capacitación para el liderazgo en su iglesia local. Usted puede estudiar desde su hogar con nuestro sistema de estudio a la distancia o en el aula de clases si vive en Denver o alrededores. Contáctenos llamando al 720-325-7282 o en Facebook a Escuela de Ministerios de Colorado. Amigos de Radio La Red, soy Magali Frederick, agente de bienes raíces, aquí a sus órdenes. Pertenezco a la compañía HomeSmart. Conozco muy bien el mercado de la compra y venta de casas y estoy aquí para aconsejarlos, apoyarlos con ética profesional, fe y con la mejor disponibilidad de ayudarles en la búsqueda y adquisición del hogar de sus sueños. Siempre me ha gustado ayudar al prójimo y mis clientes lo saben muy bien. Llámenme al 303-810-6761, 303-810-6761 y recuerden, vivimos para servir y servimos para vivir. Llámenme, soy Magali Frederick, agente de bienes y raíces de confianza. 1 de cada 3 adultos tiene prediabetes. 1 de cada 3. Esto significa que podría ser usted, su compañero de fútbol, su compañero de fútbol americano, usted, el que pasea a su perro, la mujer que pasea a su gato. Con un diagnóstico temprano, la prediabetes puede revertirse. Haga su evaluación de riesgo en podriatenerprediabetes.org. Presentado por el Ad Council y sus socios de la campaña educativa sobre la prediabetes. Como todos los días, patrocina nuestro programa la señora Magali Friedrich de la compañía HomeSmart Cherry Creek. Usted puede encontrarla en el teléfono 303-810-6761, 303-810-6761. Llámela de mi parte si usted desea vender su casa o comprar una casa u otro tipo de bien inmueble como un lote, un rancho, un terreno. Sea que usted viva en Colorado o fuera de Colorado y nos esté escuchando y quiera invertir aquí
por favor llámela. Ella es bilingüe y siempre está bien dispuesta a ayudarle. Nuevamente su teléfono es el 303-810-6761. La señora Magali Friedrich de la compañía Home Smart Cherry Creek, a quien agradecemos muchísimo siempre por su patrocinio en parte a este programa y por ser una fiel oyente del programa Viva Mejor. Muchos saludos desde los estudios de la nueva Radio La Red, Magali. Usted está escuchando el programa Viva Mejor con el Dr. Daniel Catarizano. Estamos en nuestro cuarto segmento. Bienvenidos, finalizando la primera hora del programa y aquí con ustedes en el programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor, como por ejemplo los lunes cuando hablamos de cómo vivir mejor al escuchar estas noticias. Y acabamos de dejar de lado lo de la Corte Suprema, esta iglesia en Colorado, y aplaudimos, ¿verdad?, a la Corte Suprema, porque comprende que las iglesias son esenciales. Es esencial. La gente cuando hay una pandemia o como pasó aquí en Estados Unidos hace tantos años atrás, la famosa tragedia del 11 de septiembre, cuando hay situaciones de huracanes, de inundaciones, la gente tiende a mirar al cielo y decir ¿dónde está Dios? O decir sí, yo sé que Dios está, mas no sé cómo hablar con Él, y comienzan a pensar en la muerte, y yo siempre lo digo, ¿verdad? Es algo que no podemos controlar. Hay gente que tiene una salud excelente, va al gimnasio, se preocupa por la nutrición, se preocupa por tener el balance de minerales y vitaminas y todo, perfecto. Yo soy uno de los que dice no sea fanático, no haga de eso un ídolo, pero sí, cuidémonos. Al mismo tiempo, le digo eso porque hay muchas personas que aún con tanto cuidado, de la noche a la mañana mueren, y uno va al médico y dice no hay nada, no hay una enfermedad, murió, y ¿qué dicen? De muerte natural. Y uno piensa, de muerte natural, la semana pasada hablaba con un anciano, hablaba de la muerte natural, y decíamos, bueno, la Biblia dice, ¿verdad?, acerca de un promedio de los años, especialmente en aquel tiempo, porque la gente moría más joven, en el Nuevo Testamento, ¿ok? También en el Antiguo Testamento habla acerca de esos 70 años, etcétera, y sería interesante que les comentara un poquito acerca de la reducción que vemos en la cantidad de años que un ser humano vivía antes y después del diluvio. No es nuestro tema de hoy, es un tema curioso, tal vez si le interesa lo podemos hablar el viernes próximo en la sesión de preguntas y respuestas. Solo lo menciono para decir, no tenemos control de cuántos años nuestro Dios quiere que vivamos en este mundo. Él solo lo sabe, ¿verdad? Como no sabemos tampoco cuándo el Señor Jesús regresará a esta tierra a buscar a su iglesia. Entonces, el punto de todo esto es, cuando llegan tragedias, cuando llegan pandemias, huracanes o terrorismo, la gente piensa más en Dios, cuando en realidad deberíamos pensar siempre en Dios, porque usted no sabe cuál es su último día. Y usted dice, no me asuste, no lo quiero asustar. Si usted es una persona que tiene la seguridad de la salvación eterna en Cristo Jesús, no tiene por qué asustarse, porque la Biblia dice que cuando una persona que tiene a Cristo en su corazón muere, por las razones o de la manera que sea, inmediatamente va a la presencia del Señor. No haga caso de lo que escucha por ahí o por allá, ¿ok? Bueno, hay un estado intermedio, vamos a ver qué pasa, o Dios dirá cuando llegue allá, o cuando llegue el día del juicio. No es lo que la Biblia dice, ¿ok? La Biblia claramente dice que cuando morimos en Cristo vamos inmediatamente a la presencia del Señor. ¿De acuerdo? Ahora, el punto está aquí en que la cultura, o las culturas, nos han de alguna manera como preprogramado nuestra mente para hacernos pensar entre varias cosas. ¿Cuál es la idea de lo que pasa después de la muerte? O cómo podemos evitar la muerte, o si hay una fuente para la juventud. Esto es algo que añares atrás ya se hablaba, y usted va a algunos lugares de Europa y aún en su país, posiblemente como aquí, hay algunos lugares donde hay fuentes de agua y uno supuestamente tira una monedita y da un deseo. Y aquí no sabe qué es lo que la gente más desea cuando tira esa monedita de la fuente del deseo. No quiere morir.
Entonces piensan que eso puede controlar su destino. Entonces no, la realidad es que todos los seres humanos siempre tenemos que estar preparados. No estamos pensando en la muerte, eso no significa no vamos a hacer planes. Aún durante la pandemia de este año, yo hice planes. Claro, algunos planes se detuvieron, algunas cosas se pausaron, pero uno tiene que hacer planes de todas maneras, ¿verdad? Y nosotros en nuestra iglesia hicimos planes. Y observe lo que pasó con esta radioemisora, Radio La Red. Yo le conté antes, estuvo 9 meses en gestación. ¿Y qué 9 meses? ¿De qué 9 meses estamos hablando? De la pandemia. Y yo le decía a nuestras congregaciones de la red, Dios, como dicen algunos autores, parece que tiene buen sentido del humor. ¿Por qué? Porque es el peor año para pensar en una cosa así. Para una congregación hispana en los Estados Unidos, y no estoy poniendo por debajo que seamos hispanos, sino que usualmente tenemos menos capacidad de personas, menos capacidad de dinero, simplemente porque somos un grupo minoritario dentro de este país. No es una iglesia donde todo es en inglés y podemos abarcar muchísimas más personas. Aquí podemos abarcar a muchos, en ciertos estados más que otros la presencia hispana, pero uno pensó, pues, digamos, si esto no hubiese sido de Dios y hubiese sido mi idea, yo hubiese esperado hasta que la pandemia pasase a ver qué pasa. ¿Ok? Pero en medio de una pandemia, con 3-4 meses, las reuniones, los servicios cerrados, donde eso hace que gente se olvide de enviar sus ofrendas para el Señor, como todas las iglesias, desde que es iglesia, así se sostiene la obra del Señor. Económicamente sufrimos un valle, un poquito igual que otras iglesias, y otras iglesias aún peor. Entonces uno piensa es el peor año, logísticamente hablando. Pero es lo que algunos dicen, es la matemática de Dios, es diferente a nuestra matemática. Nosotros lo pensamos a nivel de nuestras capacidades humanas, de nuestras limitaciones humanas. Dios no. Dios dice, esto yo lo tenía antes de la fundación del mundo y se va a hacer. Él sabía que iba a venir esta pandemia, Él sabía todo. Y aquí estamos, ¿ven? Finalizando el año y estrenando una emisora nueva que costó y cuesta miles de dólares por mes, y el Señor provee, y decimos, lo único que podemos hacer es darle la gloria a Dios. Ahora, si nos hubiésemos dejado llevar por los factores culturales, diríamos lo que mencioné antes. Somos una iglesia hispana, sí, tenemos 3 congregaciones, pero apenas tenemos 5 años y medio. Hay un buen grupo de gente, pero los cálculos, uno podría decir, no la cantidad que tal vez necesitaríamos para emprender algo tan fuerte financieramente como es Radio La Red. Y no, diríamos, como que lo que está en nuestra mente como seres humanos y lo que se piensa aquí en los Estados Unidos en general del mundo hispano o las iglesias hispanas nos podría llegar a hacer pensar, no, nosotros, ¿quiénes somos para hacer algo así? Y dijimos, no, realmente humanamente hablando, tal vez es un riesgo demasiado grande. Pero el Señor nos fue preparando aún en estos primeros 5 años, sin nosotros saber exactamente para qué. En cuanto a sí sabemos que nuestra misión es abrir congregaciones para predicar a Cristo en diferentes partes de Colorado, pero no sabíamos que también, aparte de la misión que Dios tenía para nosotros, era esto que estamos viviendo hoy. No este show, porque este show ya existía en Radio Luz, pero estoy diciendo de hacer algo así, donde teníamos que comprar equipos para hacer todo esto, que no teníamos, y teníamos que, no estamos usando los estudios de lo que era Radio Luz, estos son nuestros estudios. Y tanta cantidad de gente que dijimos vamos a necesitar. Por la cabeza pasa, esto es imposible. La Biblia dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Amén. Ahora, no es una aventura, perdón la expresión, loca, como dicen en algunos países, no es el sueño de este pastor, y yo nunca pensé que esto iba a ocurrir así, o que iba a ocurrir, y cómo se fueron desarrollando las cosas. Ahora, lo menciono como un ejemplo en este segmento porque si vamos al patrón cultural, al patrón mental cultural que a veces tenemos, hay 2 extremos que yo observo en el mundo hispano aquí en Estados Unidos. Algunos
siempre siguen siendo pobres y se quedan ahí porque piensan soy hispano, no hablo bien el inglés, aquí estoy, pobrecito yo, y con que tenga comida ya está, unos dolarcitos para enviar a mi país ya está. Y está la otra mentalidad extrema que dice, le voy a demostrar a los americanos que nosotros podemos, y son los dos extremos. Son los dos extremos, y creo que en los dos extremos no consideran a Dios. No consideran a Dios. Si bien la Biblia dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso, eso no es algo que empuja la pobreza. Por otro lado, o el otro texto, cuando Jesús dijo a los pobres siempre los tendréis entre vosotros, Él no está diciendo todos tienen que ser pobres, entonces sí son fieles y humildes delante de Dios. No, yo he conocido pobres muy orgullosos, altaneros y vanagloriosos, y vanidosos y todo lo que usted quiera, y sin embargo, entonces también he conocido esos entre los ricos, hispanos y no hispanos. Entonces los dos extremos son malos. Uno tiene que pensar, no tiene que influir en mi vida, en mis decisiones, como persona, en nuestra familia o como la familia de la iglesia. No tiene que influir el hecho de pensar, la mentalidad es así o asá, y entonces uso un extremo y uso el otro extremo. Simplemente esta es la clave. ¿Qué es lo que nos está diciendo Dios? ¿Qué nos está mostrando? ¿Qué quiere Dios? Como dice un viejo amigo, no personal, pero de nuestra iglesia, Pastor Henry Blackaby, en su libro Mi experiencia con Dios, que hemos estudiado mucho aquí, y yo hace muchos años, más joven también lo he estudiado, y es un libro que ha afectado positivamente mucho mi vida y la de nuestras congregaciones aquí, porque él nos enseñó algo que es bíblico, en un sentido, aunque no está lo que voy a decir o lo que dice él escrito así en un versículo bíblico, pero ustedes, muchos de ustedes como yo, sabemos lo que él dice allí. En sus palabras él dice que una de las formas de conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas, la familia, la iglesia, etcétera, es observar lo que Dios hace alrededor nuestro y unirnos a Él. Cuando eso pasó con nosotros, aquí con lo que comenzó siendo esta radio, pues nos subimos al bote, al barco, ¿verdad? Al avión. Hicimos, la promesa de decir, si esto es tuyo, Señor, es lo que estás haciendo alrededor nuestro. Ahí vamos, a pesar de lo que nuestra mentalidad cultural pueda decir. Vamos a continuar en el quinto segmento después de esta pausa. Quédese con nosotros, estamos hablando como todos los lunes de la influencia de la cultura en nuestras vidas. Ya regresamos. Compartiendo la verdad en amor a todo Colorado. Radio La Red, 1650 AM, KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Te saluda Aaron Velo, anfitrión del programa La Red Norte, los martes a las 3:30 de la tarde. Desarrollaremos series bíblicas edificantes para tu vida que oramos también serán de bendición para ti. Esto es todos los martes a las 3:30 de la tarde. La Red Norte, a través de esta tu estación de radio preferida, 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. MP Towing se pone a sus órdenes con servicios de remolque. Llámenos hoy mismo. ¿Tiene un vehículo que ya no necesita? Llámenos hoy. Miguel Palacios de MP Towing le atiende en su idioma y con mucho gusto. 720-410-1453. 720-410-1453. Con el paso de los años, quizás le recetaron opioides después de su cesárea o después de la lesión en la espalda de un familiar. Usted aún los tiene en su hogar, por si acaso. Pero quedarse con los opioides que sobraron pone a su familia en peligro. Los problemas con los opioides pueden comenzar en casa con los medicamentos no utilizados, como pastillas, parches y jarabes. Aprenda a cómo eliminar el riesgo en www.fda.gov/deshacerse de medicamentos. ¿Sabías que la Biblia nunca menciona que la fruta prohibida en el jardín del Edén fue la manzana y solamente dice que tal fruta era agradable a los ojos?
Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Te saludan Kevin y Leti Villa. Te invitamos a sintonizarnos todos los jueves a las 3:30 de la tarde en el programa Los Adolescentes de la Red. Abordaremos temas interesantes que te ayudarán y serán de bendición para ti, adolescente. No te lo pierdas todos los jueves a las 3:30 de la tarde en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. La cámara del teléfono no le hace justicia a los paisajes en los que estás y mucho menos a los momentos especiales de tu vida. Por eso, Recordo Photography está a tus órdenes. Búscanos en Facebook como Recordo Photography y en Instagram como Recordo_Photography. Tú creas el momento, nosotros lo hacemos eterno. Recordo Photography. Hoy, en el programa Viva Mejor, el Dr. Daniel Catarizano comparte con usted temas de actualidad. Muy bien, aquí estamos en nuestro quinto segmento, entramos en la segunda hora del programa y estamos bien contentos con esta gran posibilidad que tenemos diariamente de estar con ustedes. Estamos todavía estrenando este vehículo nuevo, así que gracias por sus oraciones, por su paciencia, por su amor. Y estamos aquí, hablando hoy acerca de la cultura, como lo hacemos todos los lunes. Toda la primera hora estuvimos hablando de esto y leyendo una noticia de la Suprema Corte a favor de una iglesia en Colorado. Mencionamos lo de la Suprema Corte de Justicia con relación al fallo positivo a las iglesias y grupos religiosos en New York. Dijimos las iglesias somos esenciales porque estamos trabajando con ayudar a las personas. Es más, hay algunos estados, como aquí en Colorado, en Estados Unidos, donde las iglesias, y esto no todos lo saben, donde las iglesias son consideradas en parte programas de salud mental. Nosotros sabemos que no es eso y pensamos, realmente salud espiritual, etcétera, pero el gobierno no está pensando en eso, ¿verdad? Entonces dice, ¿por qué los consideramos así en esa categoría? Porque saben que atendemos a las necesidades, asistimos a la gente en su necesidad, en sus temores, no solo lo material, por sobre lo material, que es nuestro objetivo principal, es predicar a Cristo, hablarles de que Dios les ama, de que les quiere salvar de la perdición, que quiere darles una vida mejor aquí en la tierra, para que vivan esa vida abundante, esa vida que tiene significado, esa vida que vale la pena vivir mientras esperamos la venida de Cristo, mientras esperamos irnos con Él. Y ahí sí, esa es la vida con mayúscula. Entonces el Señor Jesús hizo mucho también por los necesitados. El Señor hizo mucho y esta semana vamos a estar hablando justamente acerca de eso. Porque la semana pasada hablamos acerca de cómo ayudar en la Navidad a la gente que está sola. Más adelante esta semana usted va a ver que vamos el miércoles precisamente a hablar acerca de cómo abrir nuestro hogar a los necesitados. Y yo les voy a explicar que los necesitados no son solamente necesitados de dinero. A mí me ha tocado, como a muchos otros, ayudar a personas de mucho dinero en sus necesidades espirituales, emocionales. Y tienen necesidades, como usted, como yo, como personas muy pobres. No piensen que porque tienen una mansión o buenas propiedades y automóviles, ellos no tienen necesidades. Entonces, cuando abrimos nuestro corazón, nuestro hogar a los necesitados, tenemos que pensar no solamente en las necesidades o personas necesitadas materialmente, eso también. Pero el miércoles vamos a hablar de eso. Solo les digo que las iglesias somos esenciales porque aunque no somos una institución de obra social, hacemos en parte algo que algunos reconocen como obra social, pero la mayor parte, y esto lo reconoce el gobierno americano, es ayudar a la gente en sus necesidades personales,
a nivel emocional, a nivel matrimonial, a nivel de la educación de sus hijos. Siempre aclaro también, las iglesias no somos un centro de consejería. Yo tenía aquí una oficina de consejería años atrás en Denver, que después lo cerramos debido a Iglesia La Red, que creció, el Señor la hizo crecer muy rápido y mi prioridad es la iglesia. Y luego la radio y no todas estas cosas hicieron que tuviéramos que finalmente cerrar la oficina de consejería. Era algo redituable para el ministerio, pero tuvimos que tomar decisiones, ¿verdad? Y nuestra decisión fue, ok, la iglesia del Señor está primero. Ahora, les cuento que ahí aprendimos a ver muchísimas necesidades, y las necesidades no eran siempre materiales. Y ahí nos damos cuenta, no es que lo descubrimos, pero cada vez más sale a la luz qué esencial es la iglesia, las iglesias, ¿verdad? Qué indispensable es que en cada pueblo y ciudad haya iglesias cristianas sanas, que exaltan al Señor Jesucristo, que predican la Biblia, la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando la persona, como dije antes, conoce realmente al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, tiene con Él la vida eterna, pero también tiene con Él una vida que realmente vale la pena vivir. Y cuando vienen desastres naturales, cuando vienen situaciones, como les dije 2 segmentos atrás, cuando vienen pandemias y cosas así, quién sabe lo que venga en el futuro, uno está preparado, no solo para morir, uno está preparado para decir, ok, vamos a salir adelante, nos vamos a ayudar. Aquí en nuestra iglesia, en Iglesia La Red, como en otras iglesias, seguro, orábamos unos por los otros por teléfono, usamos el sistema de Zoom, usamos Facebook, usamos mucho más el teléfono, nos comunicábamos a ver qué necesita, vamos a orar unos por otros, por teléfono, etcétera, etcétera. Y estábamos ahí siempre tratando de ver cómo va esto, cómo va el otro. Hubo un momento donde enfermos fueron al hospital y no los podíamos ir a visitar por el famoso asunto de la pandemia. Yo tuve la oportunidad alguna que otra vez de poder entrar porque soy pastor y así todo, había restricciones, no era siempre posible. Entonces, ahí es cuando la gente dice, necesito una iglesia, y los creyentes decimos, necesito mi iglesia. Y quiero ir, y la gente decía, ¿cuándo van a abrirse los servicios de nuevo? Es lindo, gracias a Dios, que podemos ver al pastor en YouTube predicando, pero yo quiero el contacto con mis hermanos. Y no crean que esto lo sufrimos nosotros nada más como latinos, porque somos tan de familia. Yo tengo familiares americanos y gente amiga americana, y a ellos les pasaba exactamente lo mismo. Lo decían en inglés, queremos ir a la iglesia, queremos estar con la iglesia, es indispensable. Nos damos cuenta por qué Dios está diciendo que no quiere que dejemos de congregarnos. Nos necesitamos unos a los otros. Entonces, pero la cultura latinoamericana nos ha enseñado a ir a la iglesia una vez a la semana. Y a veces, si tenemos que ir 2, ya estamos fastidiados. La gente ha pensado eso, no solamente en la iglesia cristiana, en la iglesia evangélica, sino en otras iglesias. Bueno, con que vaya una vez cuando tengo que bautizar a mi bebé, como dice la iglesia católica, o cuando hay una boda, o si hay esto, lo otro, ciertos ritos, ciertas cosas, y después se olvidan, no tienen. ¿Pero por qué? Y lo mismo pasa, no piense eso, que solamente con esta iglesia, lo mismo pasa en muchas iglesias cristianas, no en todas, pero yo sé que en muchas pasas. Yo le decía a nuestras congregaciones aquí en la red, la pandemia es un filtro, va a ser un filtro. La pandemia va a ser algo que Dios use, entre otras cosas, para mostrar qué está realmente habitando en nuestro corazón, en nuestros pensamientos. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó? Exactamente eso. Y yo no creo que estaba profetizándolo. Simplemente dije, como muchos otros, esto puede ser un gran filtro. Por un lado, va a atraer a muchas personas a Dios porque se van a dar cuenta que la vida es muy frágil y desaparece de la noche a la mañana así, rapidito. O otros van a aprovechar, qué bueno, no tengo que ir a los servicios, estoy en casa. Eso es exactamente lo que ocurrió. Vinieron personas que dijeron, yo me doy cuenta que necesito a Dios, soy pecador, quiero ser salvo. Y otras personas desaparecieron.
Ahora, algunos estaban esperando, bueno, y no tenemos babies, no podemos ir, porque ¿qué hacemos con los babies? No hay cuidado de niños, el baby llora, son muchos babies. Ok, comprendíamos eso, ¿verdad? Ahora ya eso mismo está cambiando aquí, ya hay cuidado de niños. Ahora, otra vez, pero otras personas, si estaban medio apáticos, medio fríos, medio así, la pandemia fue el cielo para ellos, porque entonces ahora no tenían la culpabilidad en sus conciencias de no tengo que ir al servicio y me van a estar llamando. Entonces es triste hablar de esto, pero es parte de lo que está pasando. Yo pienso que, número uno, es un problema espiritual. Es un problema de la persona en su relación personal con Dios. Es cierto, no lo podemos negar. Pero hay otro aspecto, es el aspecto cultural, de haber crecido en Latinoamérica, muchos de nosotros, con la idea de que, bueno, vamos a la misa de vez en cuando, o vamos si somos cristianos, a la iglesia de vez en cuando, y ya está, ya cumplimos. O si no llueve, o si no hace frío, o si no hace mucho calor, o si no nieva, o si nieva poco, bueno, mientras no haya hielo, o me duele un poquito la cabeza, entonces mejor no voy a ir. Ahora, claro que todas esas excusas son cuestiones espirituales, ¿verdad? Tiene que ver mucho con la relación de la persona con Dios diariamente. Pero también tiene que ver, yo observo en parte, con la cultura. La idea de la cultura nos ha enseñado eso de que la iglesia no es totalmente indispensable, aunque es el primer lugar donde recurrimos cuando las cosas se ponen feas. Pero entonces hoy tenemos que cambiar eso. Yo creo que la pandemia nos está ayudando a comprender que esto es un asunto muy serio, pero que depende de la comunión personal que tenemos con Cristo. Cuando regresemos les quiero hablar, como les dije antes también, que en futuro le íbamos a hablar un poquito acerca de este mosaico racial internacional. Esto es bien interesante porque está incluido en lo del tema de la cultura y ya van a ver muy bien cómo. ¿Ok? Quédense con nosotros, en sexto segmento continuamos. $1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, somos Aarón y Kimberly Velo, invitándote a sintonizar el programa Los Jóvenes de la Red, los viernes a las 3:30 de la tarde. Tocaremos temas bíblicos relevantes para ti y te ayudarán a crecer en tu vida espiritual. Así que no te lo puedes perder. Los Jóvenes de la Red en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. ¿Qué tal, amigos? Se saluda a su amigo Dino de Dino's Locksmith, deseándoles una bonita Navidad y un próspero año nuevo. Y para cualquier servicio de cerrajería nos puede encontrar en Facebook o en Google como Dino's Locksmith. También háblenos, nosotros podemos ayudarle. 303-472-5108, 303-472-5108 con su amigo Dino de Dino's Locksmith. Hay acciones cotidianas para ayudar a prevenir la propagación de enfermedades respiratorias. Lávese las manos. Evite el contacto cercano con las personas enfermas. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. Quédese en casa cuando esté enfermo. Cúbrase al toser o estornudar. Limpie y desinfecte de manera frecuente los objetos que toca. Para obtener más información, visite cdc.gov/COVID-19. Este mensaje es gentileza de la National Association of Broadcasters y de esta estación. Muchas veces tengo que aconsejar a padres y madres que sobreprotegen a sus hijos. En la mayoría de los casos, el origen de la sobreprotección es el miedo a que se repita algo que sucedió en la niñez de los padres. La motivación que lleva a sobreproteger a los hijos es buena, pues parte de la responsabilidad es protegerlos. Sin embargo, la exageración de esta tarea produce efectos negativos. Los hijos no pueden ser las víctimas de nuestros malos recuerdos, de nuestro dolor. Esto es algo que debemos resolver en nuestras vidas, porque ellos merecen una formación sana en todas las áreas. Los hijos quieren que confiemos en ellos y este es un proceso que comienza desde la infancia, cuando les damos responsabilidades dentro y fuera de
de casa y los dejamos desarrollarlas por sí mismos. Por cierto, habremos de corregir sus errores y les ayudaremos a superarse, pero tratar de controlar cada uno de sus movimientos y acciones con el fin de asegurarnos que estén protegidos solo los llevará a transformarse en personas inseguras, dependientes de los demás y rebeldes. Si usted se encuentra sobreprotegiendo a sus hijos, recuerde que puede comenzar a cambiar de actitud hoy mismo. Ore por ellos, edúquese en cuanto a cómo ayudarles, luego cambie de actitud y véalos florecer. Si tiene alguna pregunta, contáctenos a dsmonline.org. Les saluda Daniel Catarizano, compartiendo algunas ideas para vivir mejor. Usted está escuchando el programa Viva Mejor con el Dr. Daniel Catarizano. Bienvenidos al sexto segmento de su programa Viva Mejor. Aquí estamos entre pausas comerciales, entre información, etcétera, que estamos haciendo cada tema. Recuerde que mañana martes, estaremos continuando con nuestro estudio en el Evangelio de San Juan. En la Biblia, ¿okay? Ahí estamos en su Biblia, usted puede seguirnos, estamos allá por el capítulo 13. El miércoles, como les dije antes, estamos siempre hablando del matrimonio y la familia, y los jueves, ya ve, emociones y relaciones interpersonales, y ya estamos ahí con el pie en el año 2021, ¿verdad? Bueno, algunos dicen, espero ya pasar el 2020, este año fue terrible. El 2021 no va a ser así. Bueno, ok. Recuerde esto, la pandemia no respeta el calendario. No estoy diciendo vamos a seguir con la pandemia, pero no piense que porque pasemos del 31 de diciembre al 1 de enero, como que mágicamente todo cambia, ¿verdad? Es muy mental, es muy psicológico si se quiere pensar así, pero no. Tenemos que estar dando gracias a Dios que, bueno, concluimos un año calendario, pero esperando que el próximo año las cosas vayan mejor, pero ya vamos a hablar de eso en enero, porque casi siempre me gusta hablar de eso cuando comenzamos el año, ¿verdad? La gente tiene esa fantasía de que cuando pasa un día al otro, es como cuando uno cumple años, ¿verdad? Nunca le preguntaron como a mí cuando cumplo años, ¿cómo se siente hoy en día que cumplió? Y yo les digo, igual que ayer, no veo la diferencia. Okay. Las arrugas aumentan, pero no del día a la noche o de la noche de un día al otro. Esto va ocurriendo, que bueno, despacio, ¿verdad? Con el tiempo. Entonces, lo mismo. Ahora, ¿por qué lo menciono? Ahí nomás a la entrada de este segmento. En las culturas también tienen esas fantasías. En muchas culturas. Algunas no. Usted sabe que en algunas partes del mundo no están en el año 2020 para ellos. Los chinos, por ejemplo, saben que es el año 2020, pero hacen transacciones con otros países y tienen que poner el año 2020, pero hay otros, tienen otras culturas. Los judíos también año 2020, pero en realidad andan por el 5000 y pico. Entonces, eso es para mostrarle cómo las culturas también influyen en nuestra mentalidad con relación a la interpretación de muchas cosas. Entonces, cuando hablamos acerca de la cultura, y ahora sí eso me presenta lo que quiero decirles, aunque la gente difiere grandemente, todos de una cultura a la otra, al mismo tiempo todos tenemos un origen común y tenemos ciertas necesidades humanas que no importa si, como dije, usted es de China o usted es de Israel o de aquí Estados Unidos o de donde sea, todos tenemos un origen común. Ahora, la cultura es la característica más distintiva de la persona. Fíjese que uno siempre conoce a alguien y la primera pregunta que suele hacer cuando es la primera vez que le ve es, ¿de dónde es usted? Ahora, no piense que eso ocurre aquí en los Estados Unidos nada más, cuando uno viene de otros lugares y tiene acento al hablar inglés, u otros ni saben hablar inglés. No, aún personas que se han criado acá, digamos latinos, no tienen absolutamente ningún acento aparente, aunque todos tenemos alguna forma de acento, pero de todas maneras siempre les preguntan de dónde es.
Yo he visto entre amigos y hermanos en Cristo que son americanos, nacidos acá y tienen varias generaciones, anglosajones, afroamericanos, orientales. Y es una pregunta muy común, ¿de dónde es usted? Inclusive, ¿de qué estado es usted? En nuestros países a veces es de qué estado es o de qué provincia es. En Canadá también hay provincias, ¿ve? Como hay en algunos países de Sudamérica. Entonces uno dice, ¿por qué me preguntan eso? La segunda pregunta, ¿cuál es? ¿A qué me dedico? La tercera pregunta es la que nadie hace. ¿Cuántos años tiene? Y todo el mundo se muerde las uñas por saber. Y lo peor que usted puede decir es, a ver, ¿qué piensa usted? Nunca diga eso, por favor. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, porque puede tener una mala experiencia. ¿Ok? Algunos, por quedar bien con usted, no le van a decir, y cuando usted le diga, oh, tengo esta edad, le van a decir, oh, parece más joven. Eso parece un halago, y al mismo tiempo, si lo analiza detalladamente, nos puede deprimir, ¿verdad? Porque vuelve a reforzar la idea de la edad que tenemos. No tengo un complejo con eso, pero ve, eso también está mucho en las culturas. Hay gente que está acostumbrada a decir, preguntarle la edad a una dama es una falta de respeto. La pregunta es ¿por qué? ¿No es peor calcularle la edad y sumar mucho más? Yo creo que sí, entonces es mejor. A mí cuando me preguntan la edad, yo digo la edad que tengo. Me llega a los cumpleaños, que el pastor, ¿qué edad cumple? Tanto, ¿verdad? Y entonces eso es mejor que estar ocultando y la gente después piense otra cosa. Son todas cositas pequeñas, pero esto es como la cultura funciona en nuestra mente, en nuestra mentalidad. Y pareciera que no, pero nos condiciona. Ahora, todos tenemos, no importa de qué cultura seamos, qué color sea nuestra piel, o nuestro cabello, o nuestros ojos, o qué condición tengamos, todos venimos de un origen. Observe lo que dice Hechos 17, en la Biblia, Hechos capítulo 17, versículo 26. La palabra de Dios dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Y continúa, claro. Pero es bien interesante, la gente difiere, todos diferimos o somos diferentes, no hay nada malo con eso. Somos diferentes de una cultura a la otra, racialmente somos diferentes. Yo no veo que haya nada malo con eso. Ninguno de nosotros tiene que tener complejo de ser blanco, de ser cafecito o marrón, como dicen otros, o morenito, o bajito. ¿Por qué? ¿Por qué? No tiene por qué haber eso. Pero ¿quién nos condiciona a eso? Las culturas. Y las culturas de los mismos países de donde hemos venido. ¿Okay? Para los que están viendo desde Argentina, donde yo soy originalmente, yo recuerdo, aunque ya pasé la mayor parte de mi vida acá, pero yo recuerdo, siendo un niño y un jovencito, escuchar constantemente ese asunto, a veces de los que están en ciertos lugares, más en el medio o al sur, no miran siempre bien a los que están más al norte. Los que están más al norte, y no les gustan mucho los que están más al sur, porque los consideran pedantes, ¿verdad? O arrogantes. Pero eso ocurre en México, eso ocurre en Bolivia, eso ocurre en Panamá, eso ocurre en Perú, eso ocurre en Uruguay, en Chile, eso ocurre en Estados Unidos. Mire, yo he tenido la oportunidad dada por Dios de ir a muchas partes de la tierra, muchos países del mundo para predicar el Evangelio o para hacer conferencias a pastores. Yo he visto eso que llamamos racismo o prejuicio racial en todas partes del mundo, así como lo escuchó, en todas partes del mundo. Estados Unidos, en muchas partes del mundo, es conocido como un país racista. Yo no entiendo por qué, porque yo he estado en otros países donde de verdad hay racismo. Pero en serio, a nivel de lo que fue aquí hace tantos años atrás, décadas atrás, con el tema de los negros, todavía existe en otros países. En otros no existe vía la ley, ¿verdad? Unos se sientan acá, otros se sientan allá, pero existe en el hablar de la gente, existe en la cultura de la gente. Yo he visto que aunque quieren que eso se rompa, y se tiene que romper como prejuicio, como pretexto para calificar a la gente de una forma o de otra, existe. Es como que es parte de la naturaleza pecaminosa del ser humano.
Y eso existe. Y usted dice, ¿y cuándo se puede romper eso definitivamente? Cuando uno realmente es cristiano. Ahora, ¿por qué pongo esa palabra realmente antes? Porque el Señor Jesús en Mateo 7:21 dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y en el contexto explica cuál es la voluntad del Padre que está en los cielos. Y en primer lugar es creer en Él, en Cristo como el único y suficiente Salvador, el Hijo de Dios, Dios encarnado, que vino a morir en la cruz para ponerse en nuestro lugar y pagar por nuestros pecados y resucitar al tercer día, dándonos vida, asegurándonos vida y vida eterna. Ahora, ve lo que ocurre. Uno dice, bueno, cuando Cristo realmente viene al corazón de una vida, cuando uno genuinamente sigue a Cristo como Salvador, el Espíritu Santo cambia nuestra mentalidad. Ya no es la iglesia lo programa, le lava el cerebro. Esto es un fenómeno, no podemos decir ni siquiera un fenómeno natural, eso es un fenómeno sobrenatural. Ahora, eso implica, Pastor Daniel, que nunca me va a pasar por la cabeza porque la cultura me ha envenenado mucho la cabeza con esos prejuicios. No, le puede ocurrir porque quizá usted ha estado más penetrado, embebido de la cultura más que de Cristo. ¿Por qué? O del cristianismo. ¿Por qué? Porque ha conocido a Cristo más grande en su vida. Otros como yo hemos conocido a Cristo desde la niñez, y sí hemos hecho nuestra decisión personal, no fue herencia de nuestros padres, pero la herencia de nuestros padres fue educarnos en un ambiente cristiano, una buena familia cristiana, en la iglesia. Hemos aprendido, a mí el racismo es pecado, está mal, a Dios no le gusta, pero realmente llegó a ser una realidad en nuestra vida cuando fuimos salvos, cuando nos entregamos a Cristo. Ahora, igual como estamos metidos en una especie de burbuja cultural, es tan fuerte esa influencia, no más fuerte que la influencia de Cristo en nuestras vidas, pero es tan fuerte esa influencia externa que a veces ya hemos caído en ese pecado. Lo bueno es que lo reconocemos, el Espíritu de Dios nos convence, el Espíritu Santo, pedimos perdón y eso se va borrando de nuestras vidas. Ahora, somos todos de una misma sangre, dice la Biblia. ¿Cómo Dios hizo que la pigmentación de la piel de uno sea de un color de otro? Ese es otro tema. Pero Dios hace todo bien. Eso es algo maravilloso, eso es algo agradable. Y la idea de calificar a unos y a otros en las culturas, dependiendo de su estatura, su estatus educativo, su estatus de qué familia viene y qué apellido tiene, qué casa tiene o qué color de ojos tiene, esas son cosas pecaminosas, son cosas mundanas, pero son cosas que existen. Y tenemos que lidiar con eso y saber cómo tener cuidado con eso, especialmente los que somos de Cristo. No tenemos ya ese problema, pero a veces de pronto, como cualquier otra tentación, aparece y también tenemos que saber cómo trabajar con eso. Regresamos y entraremos en la última media del programa. Ya volvemos. Compartiendo la verdad en amor a todo Colorado. Radio La Red, 1650 AM, KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Hola, nosotros somos tus amigos Azul y Oscar Pulido, del programa Los Niños de la Red. Te invitamos a escucharnos todos los sábados a las 10:30 de la mañana. Estaremos aprendiendo sobre la Biblia y pasaremos un tiempo muy especial. Recuerda, todos los sábados a las 10:30 de la mañana en esta estación 1650 AM, Radio La Red. ¡Te esperamos! MP Towing se pone a sus órdenes con servicios de remolque. Llámenos hoy mismo. ¿Tiene un vehículo que ya no necesita? Llámenos hoy. Miguel Palacios de MP Towing le atiende en su idioma y con mucho gusto. 720-410-1453. 720-410-1453. América, tus hijos tienen un superpoder.
Ellos pueden salvar muchas vidas al no salir a jugar. Con solo quedarse en casa y juntarse con sus amigos por internet o videochats, ayudan contra la propagación de peligrosos gérmenes. Y si salen, asegúrate de que usen sus superpoderes para distanciarse 6 pies de los demás y así proteger a todos los habitantes del planeta. Infórmate más en coronavirus.gov. Este es un mensaje de los CDC y el Ad Council. ¿Sabías que en el Nuevo Testamento se relatan 42 milagros de Jesús, de los cuales solamente 18 fueron sanidades físicas? Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Mi nombre es Víctor Bernal, anfitrión del programa Los Varones de la Red. Todos los sábados a las 4 de la tarde y los jueves a las 3:30 de la mañana. Estaremos hablando temas sobre el varón y la familia, cómo ser padres, la masculinidad de acuerdo a la Biblia y nuestra relación con el Señor. Los esperamos en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Escucha su programa La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros lecciones de las diversas materias compartidas por el Dr. Daniel Catarizano. Recuerde, La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, aquí en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Bienvenido nuevamente a Viva Mejor. Estamos en el aire a través de las ondas de su emisora radial y además puede vernos en Facebook yendo a Radio La Red Denver. Aquí estamos de regreso para usted. Este es nuestro séptimo segmento. Tenemos media hora para concluir y estamos hablando acerca de la influencia cultural y lo que veníamos diciendo desde el segmento anterior, mencionando el capítulo de Hechos 17, verso 26. Solamente menciono eso, por supuesto mucho más allí. Hablando de que todos vinimos de una misma sangre. Dios creó a Adán y a Eva y de ahí viene la raza humana, ¿verdad? Y después vino el diluvio y Dios preservó la vida de Noé y su familia y así. O ahí se hubiese acabado toda la raza humana. Entonces, Dios ha creado diversidad y es una maravillosa diversidad. En el libro de Apocalipsis dice que Juan vio en esa visión gente de toda tribu, lengua, nación. Ahí nos damos cuenta, ¿verdad?, cómo hay una diversidad. Hay una secta por ahí que ha enseñado muchos años que el color negro de la piel tiene que ver con Caín cuando pecó. Y uno dice, ¿de dónde saca eso? No está en la Biblia. Son interpretaciones que se han originado en alguien que interpretó eso y lo escribió, y ese alguien es una autoridad para ellos, tal vez. Entonces, pero no está en la Biblia. La diversidad la vemos aún en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento no tanto, porque el Antiguo Testamento se enfoca más que nada en el pueblo de Israel, aunque si uno investiga bien va a ver estas cosas, pero en el Nuevo Testamento en forma especial, y en Apocalipsis, como menciono, en esa visión de lo que es final, gente adorando a Dios de toda tribu, pueblo, lengua, nación. ¿Ve? Dios ha creado esto. Ahora, esto hace también que las culturas sean diferentes. ¿Por qué las culturas son diferentes? Hay una lista larga de razones. En algunos casos, aunque no lo hayamos pensado, tiene que ver con el clima, la región del mundo donde la persona o donde esa raza vive. El ser humano, Dios le ha dado la capacidad de adaptarse, ¿verdad?, a ese lugar o a cualquier lugar. Entonces, eso ha hecho que, digamos, las condiciones climáticas si son extremas. Supongamos personas que están en el Polo Norte. Entonces siempre ahí las condiciones fueron y serán extremas. Digan lo que digan los del medio ambiente, que se van a derretir los polos, eso no ha ocurrido ni ocurrirá. Entonces
esas personas, al vivir ahí en iglús, ¿verdad? O en lugares así, tienen que desarrollar ciertas conductas y ciertas características que son particulares a esa cultura. No las podemos nosotros imitar porque eso no daría resultado para nosotros en otros lugares donde vivimos, como para ellos tampoco daría resultado imitar ciertas maneras de trabajo, estilos de comida o tipos de comida que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque el cuerpo de ellos necesita otro tipo de alimentación para resistir una gran parte del año con muchísimo frío, y en una gran parte del año donde es de día y una gran parte del año donde es de noche, está oscuro siempre. Entonces, yo recuerdo haber visto hace muchos años, y cada tanto lo vuelvo a ver, un video sobre un avivamiento en Alaska, allá por el norte en Alaska, y uno ve las vestimentas, lo que ellos comen, y ya es una vida moderna, tienen televisores y televisión y cable, y tienen celulares, pero no pueden cambiar mucho de su sistema de trabajo, de su sistema de vida, de sus horarios, de su alimentación, de su moda, su ropa. ¿Por qué? Porque están en un clima demasiado ártico, demasiado frío. ¿Qué tal los caribeños? Algunos de ustedes tal vez están viéndonos de algún país del Caribe. Ustedes no tienen mucho problema con la cuestión del frío, ¿verdad? Prácticamente nada. Entonces sus comidas reflejan eso, no siempre, pero sus comidas por lo general reflejan eso, su cultura, y luego en el sur y así, este, oeste, norte y sur, el ser humano se fue adaptando y se sigue adaptando. Entonces hay cosas que ya no serían necesarias porque la vida moderna nos ha ofrecido otra cosa, por ejemplo aire acondicionado, calefacción en muchos países, pero duró un tiempo, una generación a veces cambiar esa idea. Un ejemplo, aquí en los Estados Unidos, como en muchos otros países, no había aire acondicionado o calefacción. Entonces, supongamos en un estado como Colorado, que es un estado donde el invierno es largo, es bastante frío, aunque no es tan frío como el Ártico u otros lugares, pero es un frío seco, por lo general. Y entonces hace mucho frío y la gente estaba acostumbrada, y uno puede ver fotografías en blanco y negro y pequeños videos o films en aquel tiempo de la gente, cómo se abrigaba y todo. Cuando comenzó lo de la calefacción, la gente ya no tuvo que hacer fuego dentro de sus casas, lo cual es mucho mejor, tanto para evitar incendios como para la salud. Pero la calefacción también tiene sus problemas, ¿no? Ahora, ¿por qué? Porque observe a dónde voy con esto. Muchas personas les costó mentalmente hacer la transición, especialmente personas de edad, mayores de edad, acostumbrados siempre a tener lana fuerte y tejidos de lana como abrigo, y ahora no lo necesitaban porque podían tener en sus casas poco a poco instalar este sistema nuevo llamado heater o calefacción. Pero por si acaso decían. Y sí, al comienzo, como todo sistema nuevo, falla y hay que repararlo, y en cada falla aprendemos algo nuevo y entonces lo mejoramos. Bien, pero les costaba, y posiblemente la generación más joven les decía, no necesitamos ya comer este tipo de cosas siempre o abrigarnos tanto dentro de la casa, porque mira, ponemos este botón y la calefacción, pero al principio a la gente como que de verdad, y le costó, y de todas maneras. Ahora quizá es un caso no aplicable a donde usted está, pero es aplicable si usted lo incorpora como analogía a su situación. En las generaciones, a través de la cultura, cuesta a una generación cambiar la conducta cultural, cuesta a una generación cambiar las ideas de todo tipo, inclusive del hogar, como acabo de decir, la vida familiar. Entonces, cuando nosotros estamos frente a cambios, y los cambios en estos últimos tiempos son mucho más rápidos, estas últimas décadas en el mundo hemos visto la cantidad de cambios que hay gracias a la tecnología, las ciencias y las comunicaciones. ¡Wow! Las comunicaciones han hecho un cambio increíble. Increíble. En 100 años atrás, una de mis abuelas viajó de Italia hasta Argentina y tardó casi 3 meses en un barco. Hoy en día usted se toma un avión y desde el punto donde ella salió hasta el punto donde ella llegó son algunas horas.
Ya es un vuelo largo, pero no son 3 meses. ¿Ve? Y así hemos escuchado de otros, 2 meses navegando, algunos ni llegaban, se hundían en el medio del Pacífico o del Atlántico. Ya esas cosas no ocurren, entonces eso hace que las negociaciones, que las empresas, hasta que los ministerios mismos, como yo le contaba, podíamos ir de un lugar al otro en pocas horas. Y uno dice, qué agotador, ya, pero en pocas horas estamos de aquí a allá. Hoy en día, ya con lo de la pandemia, ni tuvimos que viajar porque no podíamos. Podíamos hacer, si queríamos, una conferencia de aquí a cualquier parte del mundo, por video, por Zoom. Y antes de Zoom había otros sistemas que ya se usaban. Entonces, eso cambia. Eso cambia porque el intercambio cultural, el ver a la gente de otros lugares, hace que todo sea más universal, más global. A mí no me gusta esa palabra, muchos de ustedes tampoco, pero hace que cambie. La gente tiene crisis con eso a veces. Tiene beneficios, pero también hay crisis. Porque miran al instante cómo es la gente de otro lugar, le parece atractivo y lo quiere adaptar a su propia situación, a su propio país, y no le da resultado. Hay cosas que sí, pero muchas no. Cuando regresemos, yo le voy a mostrar el caso de algo que sucedió hace décadas atrás en toda Latinoamérica y aquí en Estados Unidos, con referencia a algo que se acostumbró a hacer en Corea del Sur y luego aquí después de un tiempo no dio resultado. Como he estado en Corea del Sur, en ese lugar donde se originó eso, y en muchos lugares de Latinoamérica que trataron de aplicarlo, y vivo aquí en Estados Unidos, entonces le voy a comentar qué fue lo que pasó, y cómo ahí hay una situación espiritual, pero también hay una situación cultural, una mala adaptación o una adaptación de una cultura que tal vez no tendríamos que haber hecho. Recuerde que usted puede comunicarse con nosotros aquí al 720-325-7282 si usted vive en Colorado o quiere hacer esa llamada a larga distancia, está bien. O puede conectarse con nosotros vía radiolared.net, también en Facebook, en Instagram. Ve a YouTube, el canal de YouTube de Radio La Red, suscríbase, eso nos ayuda mucho para que el mensaje de la palabra de Dios lo puedan escuchar muchas otras personas. Y aunque Viva Mejor no es un mensaje, es un sermón todos los días, pero estas cosas están siempre embebidas de la palabra de Dios. Cuando regresamos entramos en el último segmento, y en ese último segmento le voy a contar de esta experiencia que yo vi en Corea del Sur y en Latinoamérica, y creo que eso nos puede ayudar a adaptarlo también a inclusive a nuestra vida espiritual. Quédese con nosotros, ya regresamos. Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red. Hola, somos Cristian y Alma Garza del programa Noticias del Mundo Cristiano, donde estaremos informando y comentando los acontecimientos que suceden alrededor del mundo cristiano. Todos los miércoles a la 1 de la tarde, solamente aquí, a través de Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Bright Productions, mercadotecnia digital, podcasting, administración de redes sociales, anuncios digitales en las plataformas más importantes para dar a conocer tu negocio o servicio y muchas opciones más, porque lo digital ya no es para mañana, es lo de hoy. Llámanos 303-598-3818, 303-598-3818. Bright Productions. Hola amigas, les habla Elsa Catarizano para invitarles a escuchar el programa Té con Elsa todos los sábados a las 3:30 de la tarde y los domingos a las 4 de la tarde, aquí en su nueva emisora Radio La Red. Compartiremos juntas temas de interés para nuestra vida en el hogar, especialmente en estos tiempos tan desafiantes para todas. Recuerde, Té con Elsa todos los viernes y sábados en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor en el 1650 AM de su dial. Escucha su programa La Escuela de Ministerios de Colorado,
todos los sábados a las 2 de la tarde, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros lecciones de las diversas materias compartidas por el Dr. Daniel Catarizano. Recuerde, la Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, aquí en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hoy, como todos los días, patrocina nuestro programa Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar y estudiar juntos la palabra de Dios. Además, nos conectamos entre nosotros durante toda la semana y servimos a nuestra ciudad y al mundo que nos rodea. Si usted aún no pertenece a una iglesia cristiana local, sería un honor conocerle. En Aurora estamos en el 13231 East Mississippi Avenue. En Denver, en el 5001 de Umatilla Street, junto a la avenida 50. Y en Arvada, en el 14605, al oeste de la avenida 64. Visítenos en iglesialareddenver.org o llámenos al 720-325-7282, 720-325-7282. Le esperamos. Bienvenido nuevamente a Viva Mejor. Estamos en el aire a través de las ondas de su emisora radial y además puede vernos en Facebook yendo a Radio La Red Denver. Muy bien, aquí estamos mis amigos en el octavo segmento y último. Yo sé que muchos de ustedes escuchan todas las 2 horas corridas, quizás están en casa o en el trabajo y pueden tener sus auriculares, sus headphones, mientras hacen lo que tienen que hacer. Gracias a ustedes. Pero también soy consciente de que algunos de ustedes escuchan pedacitos acá, pedacitos allá, porque todo está grabado y todo queda en Facebook. Muy bien. Mientras puedan escuchar todo el tema, eso es lo importante, ¿ok? Otra vez, preguntas esto quería aclararles. ¿Por qué digo mientras puedan escuchar todo el tema es importante? Bueno, porque eso les beneficia a ustedes como a mí también exponérselos, pero a veces hay comentarios o preguntas que uno piensa, oh, qué extraño, entonces esta persona hace esta pregunta o pone este comentario porque, no debe haber escuchado el otro segmento, o el último, o el de atrás. Entonces mi recomendación, y por favor comuníquese con nosotros, esas cosas no nos ofenden a nosotros, pero nos hacen ver que no lo escuchó. Entonces, lo mejor es escuchar todo, ¿verdad? Uno escucha todos los segmentos, y fine. Otras personas apuntan una pregunta mientras están en el segmento, digamos, número 4, 6 o lo que sea, y luego, no, ok, ahí lo respondió. ¿Ya? Pero otras veces no, o surgen otros temas interesantes. Ok, o surgen otras preguntas. Adelante, use todos los medios que tenemos sociales o el teléfono, comuníquese con nosotros. Le recomiendo también que esté escuchando el programa Expo Red. Es un programa que salieron yo creo ya 2 al aire, faltan 2 más porque es nada más un mes. Es un programa que hemos hecho para sencillamente explicar un poquito más, con más detenimiento, media hora cada uno de nuestros programas, cómo se originó lo de Radio La Red, por qué este programa dura más tiempo, por qué no tenemos programadores locales excepto Iglesia La Red, todas esas cosas, ¿ok? Nos están llamando personas, nos están enviando algún texto, nos hacen preguntas, ¿ok? Me parece excelente, esa es la manera de pues, tener la verdad, la respuesta. Pero hemos hecho ese programa solamente por un mes para que usted pueda conocer directamente de nosotros, en vez del comentario de alguien más, directamente de nosotros, ¿ok? Así que no tema enviarnos sus preguntas. Cualquier pregunta con relación a Radio La Red especialmente, lo aprovecho a decir en este programa porque es el de mayor duración. Bueno, el factor más importante de cualquier religión es la cultura. O quise decir al revés, el factor más importante de cualquier cultura, lo estoy leyendo y lo dije al revés, el factor más importante de cualquier cultura del mundo es la religión. Ahora usted dirá, pero pastor, ¿siempre hay una religión en todas las culturas? Sí. Aunque usted no vea templos, de iglesias, siempre. El ser humano es una característica innata, natural del ser humano adorar. Así como a los astros, la luna, las estrellas,
Los antiguos hacían eso, o a ciertos animales, o entre ellos, o la imaginación de ellos, entonces les producía ciertas ideas. No creo que eso es algo solamente de la cultura antigua o medieval, todavía ocurre, todavía ocurre. Misioneros, misioneras que quieren llevar la palabra de Dios, la palabra de Cristo Jesús sanamente a algunos países lejanos se encuentran con estas cosas. Aquí no conocen, no saben, nunca escucharon ni siquiera la palabra Dios. Pero todos tienen una idea de que hay algo más allá, dicen, ¿verdad? O alguien más allá, entonces buscan adorar. Eso es una inclinación que nunca va a acabar. ¿Por qué? Porque Dios nos ha hecho para Él. Y nos ha hecho a su imagen y semejanza. Y la idea es que busquemos a Él. Y Él se ha revelado a nosotros a través de su Hijo Jesucristo, y la Biblia nos enseña esto, entonces la gente tiene que saber esto. Ahora, otra vez, el factor más importante de cualquier cultura es la religión de esa cultura. No digo que siempre hay una religión oficial, pero a veces sí, otras veces es la religión que impera, la religión que manda, que controla, y entonces la religión determina las costumbres, las ideas, la forma de pensar. Es más, yo hice una investigación hace muchos años de que la palabra cultura viene de una palabra en idioma latín que se usa, la misma palabra, para adoración. ¿Okay? Entonces, la religión determina el modo de vivir de la gente, de las personas. La religión determina su visión de lo que es moral o inmoral, la verdad, la justicia, el mal. Cuando dije la visión de la moralidad, por ejemplo, qué es moral, qué es inmoral, nosotros sabemos qué es moral y qué es inmoral por la Biblia. Pero las naciones donde la Biblia no ha llegado, y cada vez son menos, gracias a Dios, pero las naciones donde todavía la Biblia no ha llegado, su concepto de lo que es moral e inmoral no está muy claro. Aun cuando ellos, por simplemente ser seres humanos y tener una conciencia que Dios les ha puesto allí, sí se dan cuenta de algunas cosas, pero no es un problema en su cultura. ¿Okay? Hay todavía culturas que son ávidos a la poligamia, no les importa tener a un hombre varias mujeres, a las mujeres ser esposa o coesposa con otras, y uno dice, pero eso es pecado, la Biblia dice que está mal, eso Dios lo llama, ok, pero en las culturas donde no ha llegado la palabra de Dios, no lo saben. Entonces, ¿sí saben de todas maneras que está mal? Yo creo que sí, porque cuando leemos en el libro de Romanos, la Biblia nos muestra que aún aquellas personas que nunca han escuchado el Evangelio de Cristo Jesús, una Biblia no ha llegado, no tienen conciencia de Dios, sí tienen conciencia de alguna manera de Dios, por la naturaleza que les rodea, por su vida, se dan cuenta que algo está bien y algo está mal, y hay problemas también en esos lugares en la poligamia, donde hay varias mujeres, existe el celo entre ellas. No crean que lo aceptan y se acabó. Aceptan la idea de que van a ser una de varias mujeres de ese hombre, pero no es algo que internamente prefieren. Sí existe el celo, es decir, se acepta eso, pero al mismo tiempo se sufre eso. Y usted dice, ¿de dónde viene si no hay un código escrito para ellos? Si su religión, quizá la luna o quién sabe a qué, no les prohíbe eso. Sin embargo, en su conciencia ellos se dan cuenta, esto no debe ser, ¿por qué esto no funciona? ¿Por qué esto no trabaja bien? ¿Por qué esto es un problema? ¿Por qué se produce el problema del celo? ¿Por qué se produce el problema de que se matan a veces entre ellos? Usted y yo tenemos que aprender un poco más acerca de lo que pasa alrededor del mundo, no solo en el mundo antiguo, que eso nos ayuda, pero aún en el mundo moderno. Entonces, solamente les di un caso, un ejemplo de qué es moralidad. Nosotros sabemos por la Biblia cuál es la correcta, qué es la moral y qué es lo que Dios espera, qué es pecado, qué no es, pero hay otras culturas que necesitan escuchar esto. Y dentro de nuestro contexto cultural, nosotros sabemos, aun si no somos cristianos o los que no son cristianos o nunca leyeron la Biblia, ellos saben lo que está bien, lo que está mal. En los mismos hogares se les enseña y es porque la religión de alguna forma ha penetrado para mostrar qué está bien y qué está mal. Y hay ciertas cosas que son muy similares,
donde entre, por ejemplo, la religión cristiana y algunas otras, que sí compartimos ciertas cositas allí. Por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a que hay que cuidar al bebé, que no hay que por qué abortarlo. Eso es una cosa, un denominador común entre varias religiones, pero entre otras no. Es una cosa, ¿por qué? Y aún así, sabiendo que en X culturas, varias de las nuestras, eso es algo que no compartimos, que no lo vemos bien, que lo consideramos pecado, que la Biblia lo llama pecado. Aún así hay personas que dicen, bueno, para mí eso es algo que penetró la cultura, en la religión en mi cultura, pero yo no lo creo. Entonces ahí vamos a otro tema del cual no tenemos tiempo ahora ya de hablar, que es la decisión personal frente a la realidad que Dios ha puesto aún en nuestras conciencias. Pablo en el libro de Romanos dice que nadie tiene excusa, porque Dios en su conciencia pone ese código moral, aun cuando no tengan todavía la Biblia, tienen en su... Y eso lo podemos ver inclusive en documentos arqueológicos viejísimos, donde antes de que la Biblia fuese publicada, ya aparecían en algunas culturas ciertos códigos de conducta, lo que no se podía hacer, ¿ven? Y lo que sí era admisible. Entonces, eso para mostrarnos que hay una conciencia que Dios puso en todo ser humano de lo que está bien, de lo que está mal, que por supuesto se aclara y se agranda cuando tenemos la palabra de Dios, por eso la tenemos que exponer. Ahora, por eso les digo, el factor más importante en cualquier cultura del mundo es la religión, la influencia de la religión preponderante o predominante, mejor dicho, y también a veces preponderante de ese lugar. El lenguaje también ha jugado un rol muy importante en las diferencias culturales. El lenguaje puede unir o puede a veces dividir, tanto oralmente como escrito. ¿Por qué? Porque el lenguaje es la base natural de la comunicación. ¿Ve? Yo estoy hablando, usted está escuchando y eso, y no sepamos leer, escribir o no, siempre hablamos en el idioma del lugar donde crecimos o del lugar donde aprendimos la comunicación, la forma de comunicación del lugar. Las formas de gobierno es otro de los elementos que influyen mucho en la cultura. Y la semana próxima vamos a hablar acerca de eso, dependiendo del tipo de gobierno en el que uno inclusive se educa, se cría, como niño, como joven. Eso influye mucho en los temores que tenemos, en las decisiones que tomamos. Y Dios mediante, en el próximo lunes, yo voy a tomar de ahí que vamos a hablar acerca de cómo influyen las formas de gobierno, en la manera en que interpretamos no solo las noticias, sino la religión, la vida espiritual. Todas esas cosas influyen mucho en el sistema de gobierno en el que hemos nacido, ¿verdad? Si ha sido peligroso, si ha sido democrático o no. Vamos a hablar de eso. Por ahora me despido de ustedes y recuerden que mañana estaremos aquí en Viva Mejor, en nuestro breve estudio bíblico. Hasta mañana, si Dios quiere. Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía medios sociales o escríbanos radiolared.net.